Vamos a leer en esta mañana, mis hermanos, algunos versículos en el capítulo 3 de Apocalipsis, o sea, la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Ya que estamos ligando finales, y esta es la última iglesia del libro de Apocalipsis. Dice en el versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Saben, mis hermanos, que hemos hablado acerca de las iglesias. Estamos aquí en esta última iglesia. La Odisea, siempre le hemos hecho una corta introducción de cada una de estas iglesias, de estas ciudades. Esta fue fundada por Antíoco II y fue denominada en honor a su esposa Laodice. Esto fue desde el año 261 la construcción al 246 a.C. Ahora, esta iglesia se encontraba a unos 65 kilómetros de Filadelfia, en una rica ciudad repleta de cultura y enseñanzas griegas. Su religión era el politeísmo. Ahora, muchos teólogos de nuestros días admiten que estamos viviendo en la época representada por esta iglesia. Ahora se da la conclusión debido a que todas las señales de este periodo son claramente visibles. Comenzó este periodo en el 1900 y durará hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, en ese año, por primera vez se notó la decadencia de ese alto espíritu del amor. Y en segundo lugar, con ese año comenzó el siglo XX, que tiene las señales de acuerdo a la carta de este periodo. Ahora, mis hermanos, vamos a ver algunas señales
que los teólogos consideran que sí, que nosotros estamos viviendo por estos tiempos. Ahora, no debemos interpretar cada desastre natural como una señal del fin de los tiempos. Ahora, el aumento sí puede ser un preámbulo de lo que vendrá. Si uno está viendo continuamente lo que está pasando, bueno. Ahora, señales espirituales. Vamos a ver qué nos dice 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Ahora, mis hermanos, la tolerancia de doctrinas falsas, esto estamos viéndolo hoy día. Las iglesias, en su gran mayoría, hay un desastre. Aún después de años, vemos que cómo la cosa va cambiando. Sí, mi hermano, la tolerancia de falsa doctrina surgen de los deseos o sentimientos de las personas que no quieren seguir la palabra de Dios. No quieren seguir la palabra de Dios. Ahora, desean que los predicadores hablen de cosas agradables. Mire, cuando el hermano Alipio predicaba el domingo, yo me remontaba a los tiempos que yo llegué aquí a la iglesia. Y cuando el hermano Luis de la Rosa le estaba dándole duro al pecado, por ahí atrás se sentaba un hermano y dijo, oiga, este hombre siempre está. Oiga, este hombre siempre está. Digo, bueno, pues lo que le está dando el pecado, yo no sé. Yo no tenía mucho tiempo en la iglesia, pero yo nada más oía. Yo nada más oía. Quieren oír cosas agradables. ¿Sabe una cosa? A veces, mire, a veces hasta le piden un consejo a uno. Y si uno no le dice lo que ellos quieren oír, lo rechazan. Le voy a hacer esta historia, pero muy breve. En ese tiempo estábamos trabajando en la compañía, tenía las oficinas y los talleres allá en Westbury. Y yo tengo un amigo que vinimos de Santo Domingo juntos, que la compañía nos trajo a Puerto Rico y después aquí todo el tiempo estuvimos juntos trabajando. Y él me dice, la mente de él siempre, Santo Domingo, Santo Domingo. Yo sé que sí, y yo también, pero no de la manera que la tenía. Y me dice, yo quiero comprar, Moisés, te voy a hacer una pregunta, a ver lo que tú me dices, ¿qué tú crees? Digo yo, acerca de, me dice, yo quiero comprar un carro. Digo yo, sí. A ver, ¿qué tú piensas? Digo, ¿qué carro tú piensas para comprar? Me dice, quiero comprar un Jaguar. En ese tiempo, un Jaguar costaba como $40,000, en ese tiempo. Pero el problema no era los $40,000. El asunto es, digo, ese carro, como yo sé que tiene la mente de Santo Domingo y la mente un poco de chocolate, yo le digo a él, ese carro no te conviene. ¿Sabes por qué? Porque si tú te llevas ese carro a Santo Domingo, en Santo Domingo no hay respuesta para ese carro. ¿Sabes lo que me contesta él? Si no te digo nada. Digo, yo te pregunté a ti, tú fuiste tú que me estás preguntando, yo te estoy diciendo lo que yo pienso. Así somos, hermanos. Quieren oír que los predicadores hablen cosas agradables.
La sociedad actual de hoy son señales del tiempo del fin. Sí, mis hermanos, la sociedad actual está en rebeldía contra Dios. Yo recuerdo en los tiempos que yo llegué a la iglesia, don Mario Mulkey decía: mientras la ciencia va escribiendo escalones ascendentes, la moral va escribiendo escalones descendentes. Quiere decir que cuando él decía eso hace más de 30 años, quiere decir que tiene que ser alrededor de 40 años, porque cuando él tenía eso en su mente, él se estaba viendo lo que estaba mirando. Él decía: yo tomo la Biblia en una mano y el periódico en otra, y digo: ven aquí, ¿qué es lo que está pasando? Si Mario Mulkey todavía vivo hoy, porque está con el Señor, si estuviera aquí con nosotros hoy, vivo él está. Oiga, ¿qué diría don Mario Mulkey hoy? Sí, mis hermanos, la sociedad está en rebeldía contra Dios. Le voy a dar una estadística que a mí me aterra. Abortos. 2017, 862.320 abortos aquí en este país. 2020, 930.160 abortos aquí en este país. ¿Qué será en el mundo? ¿Está el mundo de espalda a Dios o no? O sea, esta sociedad actual es señal de que estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo precisamente en el tiempo de la iglesia de la Odisea. La homosexualidad. En mi pueblo, pues yo estaba jovencito, ¿bien? Ahora no. Ahora es como la gripe que anda por ahí. El abuso de las drogas, el abuso a los niños. Pero también tenemos las tecnologías modernas. También es una señal de los tiempos del fin. ¿Por qué? ¿De qué manera podría el anticristo gobernar el mundo sin la tecnología moderna? ¿De qué manera? ¿Cómo se podría comprar y vender y tener control del mundo entero? ¿Sí? La tecnología moderna es una señal de que estamos viviendo en los tiempos de la iglesia de la Odisea. La política. Bueno, usted sabe que en 1948 Israel fue establecido como nación en su tierra, después de haber sido esparcido por el mundo. No existían como nación, como pueblo, como andamos nosotros, pero nosotros tenemos todavía allí, pero ellos no tenían nada, no había señal. Y en 1948 el Señor dice: aquí están su tierra, están ahí. Aunque sea rodeado de enemigos, y vemos la situación de hoy día. Por eso yo nada más le oro al Señor, porque yo no sé. Yo le oro al Señor. Pues yo no ando como mucha gente por ahí. No, yo le oro al Señor. Simplemente que es la voluntad del Señor. Porque no son tan malos como nosotros. Han rechazado al Mesías, al Salvador. Ellos no lo siguen. Son muy pocos, usted ve.
Albert, y usted ve unos cuantos. Así es que, por eso es que es una señal de que los tiempos están ahí. Sí, mis hermanos, son algunas señales de que estamos viviendo en los tiempos de la iglesia, de la Odisea, la última iglesia que el Señor describe. Ahora, no podemos ignorar tantas coincidencias. La Odisea su significado en griego. Oiga, la Odisea, vamos a ver su significado en griego. Lao es igual a pueblo. Disea es igual a derecho. ¿Qué nos está diciendo? En otras palabras, los derechos del pueblo. Las frases que tienen que ver con los derechos del trabajador, los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos del homosexual, los derechos de los animales. Vamos a detenernos un poquito aquí. Derechos humanos. Nosotros sabemos que siempre ha existido el derecho al trabajador, aunque sabe cómo, de qué manera, pero ni ahora, nunca se ha querido pagar al trabajador lo que se le debe pagar, nunca. Mire, hermanos, los que tienen mucho quieren más. Quieren más. Yo recuerdo hablando con mi hermano Pablo Vicioso. Mañana él va a hacer, oren por él, mañana es la operación de Pablo Vicioso. Esas operaciones no son fáciles, oren por él. Él me decía, estábamos hablando, me dice, te voy a dar una clase de la que yo recibí. Digo, dígame mi hermano. Me dice, un profesor nos enseñó a nosotros en una clase que la gente que tiene mucho dinero, tú le puedes traer un saco de dinero. Ellos no lo sienten, pero lo reciben y lo tiran ahí. No sienten nada, porque tienen tanto que no sienten nada. No como nosotros. Oye, que si me cayeron 1,000 pesos, oye, qué bueno. Sí, mis hermanos. Derechos humanos. Pero yo he vivido toda mi vida. ¿Qué derechos humanos? ¿Dónde están? Cuando yo estaba jovencito, sí oía un eslogan de una emisora que decía: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el derecho de los derechos, por base de los derechos humanos. Es esencial que los derechos humanos sean reconocidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Eso era en radio comercial y yo decía, oye, qué bien. Y siempre me gustaba eso. Pero, ¿qué derechos humanos? Yo me fui a Puerto Rico a vivir, jovencito. No quería estar allá porque en mi familia siempre... Oye, yo siempre fui apegado a mi familia. Bueno, me fui a Santo Domingo. Ahora, fuimos a Puerto Plata a trabajar. Estábamos en una planta que estaban haciendo allá. Me dicen... Me llaman, mucha arranque, si tú viniste a Puerto Rico, ven para Puerto Plata. Allá me quedé 1 año yo en Puerto Plata trabajando. Hasta que terminamos la planta. Ahora, cuando fuimos a la capital a trabajar, haciendo la planta de una en Jaina, ya estamos viviendo en la capital. Oiga, y ustedes recuerdan muy bien algo que se llama la banda colorada. Se mencionaban derechos humanos.
¿Qué derechos humanos? No, yo no voy a hablar de derechos humanos. Ahora, a medida que entró Leonel, empezaron a haber organizaciones, y esa es una de ellas, los que defienden los derechos humanos. Pero cuando esa banda colorada salía, la gente andaba con estas cosas que lo cortaban de los cables eléctricos, con bate, de toda clase. Y el que yo andaba buscando y lo cogían y le daban, si quedaba vivo, después por ahí cuando se mejoraba andaba diciendo, yo soy Juan Pablo Duarte. Quedaban locos. Recuerdo cuando mataron el sobrino de Freddy Vera Goico. Casi todo el mundo aquí, el que tiene un poquito de edad, sabe quién fue Freddy Vera Goico. Un comediante, tenía un grupo de comedia y hacía reír al pueblo, a la nación. A él le mataron un sobrino. Se llamaba Otavio. Y él preguntó, porque ya di que estaban los derechos humanos. Y él preguntó, ¿dónde están los derechos humanos? Yo recuerdo una muchacha ingeniera jovencita en su carro, por quitarle un celular, la mataron. ¿Dónde están los derechos humanos? Hace poco, en este mes, mataron un alto oficial, no sé si, de la Armada Dominicana, para quitarle su arma de reglamento, le cayeron a tiro. Ahora, ¿qué pasa? La policía se dio cuenta quiénes son y dice, entréguense. Entregarse, andan armados hasta los dientes, pues lo mataron no fue con el arma de él, ellos estaban armados y tenían más. Entréguense. ¿Por qué? O supongo, si a mí me mandan a buscar un tipo que está armado, cualquier movimiento raro, ¿qué va a pasar? Voy a esperar a que me tiren a mí. Eso es lo que hace la gente. O mejor dicho, la policía. Matan a uno de esos criminales. Ahí salen los derechos humanos. ¡Ay! ¿Y qué pasó? A defender a los criminales. Para eso están. ¿Eso es derechos humanos? Porque cuando sea para todo el mundo, yo digo, bien. Derechos de la mujer. Bueno. Se fue tiempo, no vamos muy lejos. ¿Cuándo la mujer no ha tenido derecho? Desde que Dios la puso en el huerto, la mujer tiene su derecho. ¿O no? Seguro que tiene su derecho. ¿Pero qué pasó? Que ella se translimitó, cogió más derecho que el hombre. ¿Qué hizo? Que cuando la serpiente vino y le habló, ay, no, pero Dios dijo, ella sabía, pues ella está diciendo, Dios dijo que no, entonces ella lo sabía, ¿o no? ¿Y qué hizo ella? Comió. ¿Y qué hizo el marido? Se sometió a ella, ¿o no? Eso no fue lo que pasó. Adán se sometió a su mujer, eso es lo que tenemos hoy día. La mujer, 50-50. ¿Qué 50-50? Usted tiene más de 50. Mis hermanos, yo recuerdo, mira, a mí me hizo un gallego, compañero mío de trabajo, un español, me hace un cuento, una historia de un matrimonio en Queen. La mujer vivía, no, que 50-50, 50-50. 50-50, y una vez cayó una nevada, vivía en una esquina, cogió la pala, hizo así, marcó, limpió su mitad. Y cuando él viene y se sienta, y dice ella, ¿terminaste? Yo terminé la parte mía. 50-50, véate la parte tuya tú. ¿Cuándo los homosexuales no han tenido derecho? Es porque ellos han hecho lo que les da la gana siempre, entonces ellos tienen su derecho. Se le prohíbe.
Ahora, en Rusia lo prohíben que lo hagan, que se anuncie en la televisión, que lo hagan en la calle. En Rusia está prohibido totalmente. Usted en su casa puede hacer lo que quiera, en su casa, pero no en la calle. Derechos de los animales. Bueno, el 15 de octubre de 1978 fue la declaración de los derechos de los animales. Eso está en las Naciones Unidas. Ellos tienen su derecho. Hermano, ¿estamos viviendo en los derechos del pueblo o no? Estamos viviendo en los derechos del pueblo. El cristianismo de hoy es semejante a esa sal que perdió su fuerza. ¿Ustedes recuerdan, Armando, que hace poquito, el mes pasado, estaba hablando acerca de esa sal que perdió su fuerza? Que dice la segunda parte del versículo 13, del capítulo 5 de Mateo, la segunda parte del versículo 13, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada. ¿Por quién? Por los hombres. No sirve para nada, así está. Así está el cristianismo de hoy, semejante a esa sal que perdió su fuerza. Las iglesias actuales, aún de cimientos evangélicos, han perdido la fe. Bueno, mi hermano Prensa, Ramón Prensa, en un mensaje él decía, la iglesia está muy pegada al mundo, muy pegada al mundo. Nosotros decimos hoy se han vuelto modernistas. Portan lámparas sin aceite. No está el Señor de la iglesia, sino que permanece afuera. Permanece afuera, a la puerta. El versículo 14 dice, he aquí el amén. En hebreo, palabra que ha pasado a todos los idiomas a través del griego y el latín, y que significa en Jeremías capítulo 11, versículo 5, así sea. Carballosa, el doctor Carballosa dice que aquí el amén se usa como nombre propio y Cristo es el amén de sus propias promesas. Eso dice el doctor Carballosa. Sigue diciendo el versículo 14, el testigo fiel y verdadero, Cristo es el que conoce perfectamente a Dios y no puede engañarnos en cuanto hace y dice. Él no nos puede engañar. Él hace exactamente lo que ha prometido hacer. Dice el versículo 14, la segunda parte, el principio de la creación de Dios. Ahora hay maestros que usan esto como prueba de que Cristo no es eterno. Colosense, donde se designa al primogénito de toda la creación, pero se agrega inmediatamente porque en él fueron creadas todas las cosas. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1.
Colosenses capítulo 1. Vamos a leer, empezar a leer en el versículo 15. ¿Qué es lo que, de dónde los falsos, qué toman los falsos para decir que Cristo no es eterno? Colosenses capítulo 1, el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Bueno, esto es lo que ellos toman. Pero si seguimos leyendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Y qué nos dice en el Evangelio? Evangelio de Juan. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? Capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entonces, ¿en qué creemos? ¿En qué creemos? O sea que la frase aquí deben ser interpretada a la luz de estos pasajes, que significa el origen, o sea, fuente primaria. Cristo es eterno, el creador de todas las cosas. Así que esos herejes tienen problemas, y serio, muy serio, porque con esto han destrozado muchos corazones. Ahora, en el caso de la iglesia de la Odisea, no hay palabras de alabanza. No hay. No se dice nada de los nicolaitas ni de ningún grupo herejes. Al parecer era una iglesia ortodoxa, pero era una ortodoxia muerta. El mal de esta iglesia no estaba en la cabeza. Y en la cabeza un pensamiento, bueno, y se va. Estaba en el corazón, que es mucho más grave. Mucho más grave. Y yo creo que vamos a dejar porque el tiempo se ha ido y es mucho lo que nos falta, pero vamos a dar hasta aquí, hasta el versículo 15, a ver qué dice: ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. La iglesia no era ni fríamente indiferente, pero tampoco era ferviente en espíritu. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 12 y versículo 11? En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Y nos vamos a quedar aquí. Y esto seguirá en otra oportunidad. Te vomitaré de mi boca. Versículo 16. Ahí terminamos. Porque el tiempo se ha ido y me gusta terminar en tiempo. Te vomitaré de mi boca. Ahí terminamos. Cuando me toque otra vez, terminaremos con esta parte de la iglesia de la Odisea. Así que, Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos da de hablar tu palabra. No hablamos de nosotros, nada tenemos que hablar de nosotros. Hablamos de ti, que eres el Dios perfecto y que todas las cosas tuyas son perfectas. Y cuando nos dedicamos a leer tu palabra y encontramos las verdades que nos ayudan a hacerte más fiel, pues la hablamos para que
cada uno de nosotros nos edifiquemos para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, recíbela en el nombre de Cristo. Amén.